Hola familia Vida Abundante, nos encontramos un fin de semana más para compartir una enseñanza que va a permitir que conversemos. Así es, esta forma parte de la serie Preguntas a Dios y digo que conversaremos porque queremos generar espacios de diálogo, ahí donde usted está, que pueda comentar en las redes sociales, con su familia, con sus amigos, en grupos pequeños, porque no queremos que estos temas simplemente sean parte de una reunión, sino que la podamos aplicar en las diferentes áreas de nuestra vida. La pregunta que hoy tendremos la planteaba dentro de la realidad que vivimos. Una sociedad que hoy evidencia la insensibilidad ante el dolor ajeno, la indiferencia también que se presenta y el egoísmo con la adversidad de otros. Llegué a un personaje bíblico que todos conocemos o quizás hemos escuchado, que se llama Caín, que tiene una conversación con Dios muy interesante. Ubiquémosla en Génesis 4:9. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Como papás nos recuerda cuando nuestros hijos mayores deben asumir el cuidado de los menores en algún momento. La posición que toman, ¿verdad? Un poco incómodos. Bueno, así nos ve Dios también a nosotros. Pero no vamos a hablar de algo que parece obvio. Veremos cómo esto nos va a hacer crecer nuestro carácter, cómo vamos a aplicarlo en nuestras convicciones, porque lo que hablamos o hacemos puede afectar la vida de alguien más. Es por esto que buscaremos la respuesta analizando dos pasos fundamentales que nos llevarán a ella. Empezaremos con nuestra condición delante de Dios a partir de lo que vemos en Caín y pasaremos a la enseñanza de Jesucristo, quien nos muestra lo que Dios espera de nosotros. Oramos. Señor, queremos darte gracias por esta oportunidad. Gracias porque podemos llegar ante tu presencia libremente. Gracias, Señor, porque venimos con corazones inquietos, con preguntas, con incertidumbre, con algunas decisiones que debemos tomar, pero qué hermoso es saber que nos recibes tal y como somos. Que tú, Señor, no te molestas por lo que somos o por lo que hacemos a partir de una pregunta, sino a la hora de recibir esa enseñanza, ¿cómo hacemos, Señor, para ponerla en práctica y que realmente tenga el efecto que tú quieres? Ahí sí, Señor, ahí sí tendremos que darte cuentas. Por eso es que responsablemente queremos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que tu palabra, Señor, nos lea tal y como somos, para poder marcar la diferencia en este tiempo que vivimos. También hacemos un reconocimiento, Señor, a la necesidad de tu bendición para Costa Rica, para que tu paz y sabiduría venga a quienes lideran, para que como pueblo podamos unirnos y salir adelante en este tiempo, Señor. Solo lo haremos cuando tú realmente, Señor, eres quien gobierna nuestras vidas y eres el Señor de una nación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar en materia y justamente tenemos que analizar qué fue lo que ocurrió en este pasaje en la vida de Caín y también por qué esta pregunta. ¿Quiénes participaron acá? Bueno, está Caín, que es el primogénito de Adán y Eva, dedicado a la agricultura, quien le presentó a Dios una ofrenda de la cosecha de la tierra. También está Abel, el hermano menor de Caín, quien pastoreaba ovejas. Le presentó a Dios lo mejor de su rebaño. Esta situación con la ofrenda nos dejó ver la rivalidad que tenía Caín y cómo él se envenenó el corazón. Abel murió en manos de quien debía cuidarlo y Caín tuvo que asumir su responsabilidad ante este atroz acto. Estos hermanos representan a la humanidad. Uno que confía en la redención, otro que lo hace en sus méritos y sus acciones lo alejan de Dios. Uno que se esfuerza por dar lo mejor y el otro fue superficial. Ellos fueron concebidos luego del pecado original, así que traían las repercusiones de una naturaleza caída. El pecado abrió fuertes grietas en la familia. Hoy vemos las consecuencias de esto. Esa rebelión contra Dios se ve expresada en lo personal, en lo familiar y a nivel nacional.
y puede desencadenar violencia, destrucción y muerte. En este contexto surgió la pregunta: ¿acaso debemos cuidar a nuestros hermanos? Y para empezar el camino hacia la respuesta, el primer paso es no olvidar nuestra condición. Seguimos siendo de carne y hueso. Nuestra naturaleza tiene una historia que no puede pasar desapercibida. Hace poco tuve acceso a una fotografía antigua donde conocí a mis bisabuelos. Lo interesante fue que me enteré que mi bisabuelo, Nazario Segura Madrigal, fue el primer presidente municipal de Pérez Celedón, lo que hoy sería un alcalde. Y en la municipalidad colocaron su fotografía para recordar la historia. Qué bonito se siente saber de que nuestros ancestros beneficiaron un cantón, ayudaron a una familia, a una persona, a un país. Y ahí donde nosotros tomamos esto como un modelo de inspiración. Pero si le dijera que en nuestro árbol genealógico también aparece Caín, opa, ya la cosa cambia, ¿verdad? Nos ponemos ariscos. Porque lo habitual es que digamos: ¡qué bárbaro Caín! ¿Cómo hizo eso? Pero todos tenemos algo de Caín, y en lugar de evitar tocar ese tema que incomoda, hay que entrarle de frente. Es lo que dice Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Entonces, como pecadores, andamos arrastrando algo que no podemos obviar, que nos parecemos a Caín también. ¿Con qué características podríamos decir entonces que hay ese parecido? Cuando evadimos nuestra responsabilidad. Dios le hizo una pregunta a Caín para iniciar una conversación sincera, un diálogo en donde pudiera expresarle lo que había en su corazón. El Señor le consultó: ¿dónde está tu hermano? No porque no sabía, sino porque Él quería ver la actitud de Caín para asumir su responsabilidad. Dios sabe todas las cosas, por supuesto, pero Él quiere que nosotros nos respondamos a nosotros mismos de lo que está pasando. Para Caín era la oportunidad de arrepentirse y confesar su falta. Sin embargo, evadió con el no sé. Y eso mostró lo insensible y mentiroso que se había convertido. En muchas ocasiones hemos querido esquivar lo que nos toca hacer y no queremos rendir cuentas por aquello que se nos ha confiado. Llámese trabajo, ministerio, matrimonio, familia, amigos, vecinos, país. Otra característica que nos hace parecernos a Caín es cuando nos dominan las emociones. Así es muy de humanos sentir y expresar emociones en medio de las circunstancias. Lamentablemente hubo hasta una época en donde nos decían: es que no exprese, no diga lo que siente, porque eso demuestra que usted es débil. ¿Qué puedo decir de eso? O quizás aquella de: la risa abunda en la boca de los tontos, o los hombres no deben llorar. Qué lamentable, porque es la forma en la que Dios nos creó para poder expresar ese proceso de la vida por medio de algo que lo canalice. El error está cuando nosotros nos pegamos a ese momento temporal, cuando quedamos amarrados en esa expresión de un episodio de la vida, porque eso nos llega a dominar a la hora de tomar decisiones y nos afecta en la manera en la que nosotros nos relacionamos con los demás. Génesis 4, versos 6 y 7. El Señor tiene un momento íntimo con Caín y vea lo que le pregunta: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Luego le afirma: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Ahí está. Lo que pasa es que vivimos en una montaña rusa de emociones, y más con esta pandemia, ¿verdad? Hay momentos que debemos entonces aplicar lo que nos enseñó el pastor Ricardo: el equilibrio. ¿Recuerdan?
necesitamos inteligencia emocional. Porque si no, pasaremos por las circunstancias y por las crisis con una visión nublada y llenos de amargura. No podemos seguir haciendo estas cosas solamente por emociones. También nos parecemos a Caín cuando nos creemos autosuficientes. Esa arrogancia, esa forma de escudarnos en los méritos propios hace que muchas veces sea la manera de sobrevivir a la insatisfacción. Y luego, frustrados, lo canalizamos por la mala conducta. A los seres humanos nos cuesta aceptar los errores. Y cuando los identificamos, ¿qué pasa? Los evadimos. Andaba yo en el supermercado con la lista que me hizo Chris y lo seguía punto por punto para que ella no diga que llego a la casa y algo se me olvidó. Entonces estaba muy concentrado. Llegué a un pasillo donde buscaba algo y al lado había un muchacho hablando fuerte por su celular. Al parecer estaba hablando con la mamá de su hijo y él le decía: es que yo no puedo corregirlo porque yo también digo malas palabras. Yo, híjole, volteé a ver y vi que andaba el pancito bajo el hombro y dije: caray, por esa boquita come pan, ¿verdad? Pero bueno, no había que desconcentrarse. Seguí yo con mi lista, viendo a ver cuál era el bendito empanizador que Chris me había encargado. Y luego la conversación se pone más tensa. Él le dice: no me importa lo que diga un pastor o lo que diga una iglesia. No me importa lo que diga nadie. Yo soy así y nadie me va a hacer cambiar. Así que usted no me venga con esas. Y mejor no le sigo contando. Solo le puedo decir que ahí me di cuenta por qué la mamá estaba tan preocupada. Porque el chiquito, cada vez que abría la boca, escupía fuego. Pero no, ya hablando en serio, me dolió mucho. Porque cuando no nos abrimos al consejo, podemos herir, dañar y marcar la vida de alguien más. Otra característica que nos hace parecernos a Caín la encontramos cuando se endurece nuestro corazón. Quienes toman esa actitud son los que se creen mejores que los demás, andan señalando, consideran que la otra persona es menor en el sentido de habilidades, de conocimiento. Se genera una supremacía errada que le da derecho a oprimir a otros. Algunos llegan a considerar que son su propiedad, entonces si no hacen lo que se quiere, hay que violentarlos. ¿Qué problema con esto? Porque muestra las distorsiones que pasan de la mente a la ejecución y terminan en la sección de sucesos de los noticieros. Es doloroso ver lo que hace una relación tóxica, a lo que llega el irrespeto por la vida humana. Son heridas profundas de nuestra sociedad. Pero en esta categoría no podemos obviar que también están aquellos que creen que una criaturita que se forma en el vientre de su madre es propiedad de la mujer. No es posible. Se nos hizo el corazón de piedra. ¿Hasta dónde nos ha llevado la indiferencia, el egoísmo, que solo pensamos que tenemos que ir por la vida atropellando a los demás porque no nos tienen que atravesar el paso? ¿Qué está pasando? Y es que hasta inconscientemente podemos agredir al vecino buscando defender una causa, una posición. En la historia y en la actualidad encontramos luchas válidas que permiten visibilizar el odio, el abuso de poder. Pero como decía un filósofo llamado Friedrich Nietzsche, él expresaba lo siguiente: quien con monstruos lucha, cuide de convertirse a su vez en monstruo. Porque podemos caer igualmente en el abuso, la imposición que daña a inocentes. Ahora que identificamos nuestro parecido con Caín, bueno, ¿qué sigue? Esto tiene solución. Claro que sí, no podemos quedarnos ahí. No hay que olvidar nuestra condición, pero ahora ¿hacia dónde vamos? Y este es el segundo punto. Enfocarnos en lo que Dios espera de nosotros. No podemos aislarnos. Algunos andan felices con el distanciamiento social porque andan todos de larguito y nadie se mete conmigo. Pero en la interacción con otras personas es donde enriquecemos nuestra vida, donde
crece nuestro carácter, porque aprendemos a respetar, a dialogar en medio de las diferencias. Entonces, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué quiere Dios que usted haga? Un principio cristiano es el amor fraternal. Y este se puede dejar de lado porque, bueno, tenemos alguna mala experiencia, porque ahorita no me interesa, no sé. Puede haber algo allí que usted tenga como una excusa. Pero para ir aclarando el panorama, necesitamos entonces ubicar. Si Dios espera algo de mí, ¿qué es lo que no debo hacer y qué es lo que sí debo hacer? Lo que no debemos hacer es aquello que no me corresponde como hermano o como hermana. Charles Spurgeon decía que cada mentira tiene algunas porciones de verdad, aunque sean torcidas o distorsionadas. Esto ocurre con la pregunta que hizo Caín. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Pero también nos permite mencionar lo que no debemos asumir. No debemos promover la vagancia. Por supuesto que no. Debemos confrontar esa cultura del mínimo esfuerzo, donde el compañero está encubriendo al otro por su bajo rendimiento, o por donde hay negligencia y entonces tapémonos juntos. Esa complicidad no podemos permitirla. Otra cosa sería si alguien está en necesidad o enfrentando un desierto. Por supuesto, hay que ayudarlo, hay que brindar herramientas para permitirle salir adelante, pero siempre con la mentalidad de que nosotros somos instrumentos, no somos la fuente de provisión. Entonces, le brindamos el impulso para que el otro pueda salir adelante siendo productivo con sus habilidades y con su conocimiento. Otra cosa que debemos analizar es que nosotros no nos debemos responsabilizar de las decisiones o errores de los demás. ¿Qué quiero decir con eso? Cada uno toma decisiones individuales y se presenta delante de Dios para dar cuentas de lo que hizo y lo que no hizo. No nos corresponde a nosotros responder por otros, porque eso es algo individual. Igualmente, nosotros haremos nuestra labor de modelar, por supuesto. Tenemos que hacerlo correctamente en los diferentes roles. Tenemos que atender nuestro hogar y aquellos escenarios donde tenemos influencia. Pero cada uno tiene la libertad de tomar el camino que quiera, aunque este no sea el mejor. En ocasiones, nuestro consejo no va a persuadir al otro y seguirá por donde él cree que debe ir. Pero bueno, ahí él tendrá que afrontar las consecuencias de sus actos. Y otra de las cosas que no debemos hacer al cuidar a nuestros hermanos es ponernos de alfombra. Cada situación deberá afrontarse de manera particular, no podemos generalizar sin duda alguna. Pero es muy común que cuando queremos resolver un conflicto con el otro, bajamos tanto que podemos terminar aceptando el maltrato y perder nuestra dignidad. Eso está mal, ya que Dios nos ha dado un gran valor como seres humanos que no puede ser pisoteado por nadie. En el caso de Caín, el Señor no solo le preguntó por su hermano, sino que le dijo el nombre. ¿Dónde está tu hermano Abel? Eso quiere decir que hay una cara, que hay una persona que tiene allí una identidad, historia, vida, sentimientos. Ese valor no puede perderse en el ser humano. Romanos 12:10 nos dice lo siguiente: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. A cada uno hay que darle su lugar, pero también se debe cumplir el cuidado de manera recíproca. Entonces, si analizamos lo que no, ahora sí, vamos a la parte que hemos esperado. Lo que sí debemos hacer. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Y en esto debemos que analizar que al principio la desobediencia desde la creación hizo que la humanidad recibiera maldad. Y esa maldad es la que nos pone en desventaja ante la ley de Dios. Por eso es que requerimos una ofrenda que sea más excelente y que apunta a un sacrificio perfecto. Dios hizo todo lo necesario para poder arreglar este asunto y envió a su Hijo Jesucristo para que con su sangre derramada limpiara esa maldición en la tierra.
y lo expresó con amor y perdón. Este es el mayor ejemplo que tenemos de entrega por otros. Y por eso nos vamos a regir por sus principios. En Lucas 10, versos 25 al 37, tenemos una parábola que hace un vínculo muy especial con este tema. Porque aparece un experto de la ley con una actitud parecida a Caín y le lanza una pregunta malintencionada a Jesús. Él dice, ¿quién es nuestro prójimo? Suave, ¿un experto de la ley no sabe eso? Claro que sí, pero bueno, parecía mucho a Caín quitándose el tiro, ¿verdad? Jesús aprovechó y extendió esta enseñanza que voy a parafrasear. Un hombre pasaba por un camino solitario y le salieron unos ladrones que le quitaron todo. Lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Al rato pasó un sacerdote que lo vio de largo y siguió su camino. Luego un levita que también lo vio, pero se desvió. Hasta que apareció un samaritano que iba de viaje y al ver al hombre hecho leña, se compadeció de él. Se le acercó, le curó las heridas y las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un lugar donde pudiera alojarse para recibir atención. Al día siguiente, el samaritano debía irse y habló con el dueño del lugar para que por favor cuidara al herido y le dejó pago por adelantado un periodo de tiempo que le permitiera pasar allí mientras se recuperaba. Y así, llegara a necesitar algo más, él se haría responsable. Volvería luego para pagar el saldo. Contrasta con lo que vimos, ¿verdad? De parte de Caín. Esta ilustración representa lo que Dios espera de nosotros. Entonces, ¿en qué consiste? Primero, estar atentos a la necesidad. Caín evadió su responsabilidad. El samaritano notó que algo andaba mal y acudió en respuesta para buscar la solución. Según la encuesta nacional de hogares 2020, el porcentaje de hogares a nivel nacional que están en pobreza es el 26.2% y representa un incremento de 5 puntos porcentuales en comparación al año anterior. Imagínense que en los hogares que están en extrema pobreza es el 7%. Quiere decir que son familias que no les alcanza ni para comprar artículos de la canasta básica. El desempleo contabiliza a 500,000 de personas, que si lo comparamos con el trimestre de junio a agosto del 2019, aumentó un 94.3%, casi el doble. Esto por mencionar el sector económico, pero sin duda alguna es el que está en cuidados intensivos en este momento, porque podríamos mencionar algunas otras áreas afectadas en las que debemos hacer algo. Este año ha mostrado con más fuerza lo polarizado y tenso que está nuestro país. ¿Será que estamos actuando con el sálvese quien pueda? Y es que más que una afrenta de quién tiene la razón o no, es el momento de valorar qué está haciendo cada uno en el lugar donde Dios nos puso. ¿Estamos siendo parte de la solución? Jesús alzó la voz ante lo que estaba mal. Él defendió a los niños, a las mujeres, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, al agobiado, al enfermo, al pobre. Pero hoy se defiende una prosperidad egoísta, donde si yo estoy bien, no me importa nada. No queremos que se nos afecte una posición, no queremos que se nos quiten los privilegios, aunque esto implica que nuestro país está yendo por un barranco. Por favor, las nuevas generaciones nos tendrán en sus libros de historia. Iglesia, Costa Rica, hagámoslo bien. No llegaremos a ningún lado si no ponemos de nuestra parte y llegamos a algún acuerdo. Si queremos lo mejor para una familia, ¿qué es lo que hacemos? Cedemos, nos unimos. Si queremos lo mejor para un país, debemos llegar al punto de encuentro donde la meta sea rescatarlo. Y eso puede ser que necesite salir de la zona de comodidad. Estamos viviendo una crisis no solo económica, también de liderazgo, una crisis espiritual.
¿Acaso creen que fue solo un berrinche, que algunos se molestaran porque en la Asamblea Legislativa se hizo una oración para iniciar las labores en ese nuevo edificio? Claro que no. Eso es lo que nos muestra ese bandido Caín que anda por ahí todavía, cerrado, violento, tratando de hacer de las suyas. Actitudes así no suman para nada a un país que está herido, dividido, enfermo, que requiere ser atendido. Entonces, Dios espera que nosotros atendamos la necesidad. ¿Qué otra cosa espera Dios? Que sí debemos hacer. Es ejercitar la compasión. Porque allí es donde somos constantes. Porque ahí es donde nos damos cuenta que la dureza de nuestro corazón desde nuestros inicios puede hacer que alguien no reciba consejo. ¿Recuerdan a un Caín encerrado en sí mismo? Bueno, Cristo vino a quitar excusas. Vino a actuar en favor de aquel vulnerable. Vino a motivarnos para que nos apoyáramos como familia. Su ejemplo con el samaritano fue muy intencionado. Nos reta a que no nos quedemos solo en la emoción, sino que hagamos algo. No podemos esperar que sean otros los que actúen. Hay gente herida, hay gente golpeada por la adversidad. Las personas están dolidas por una crisis. Y aunque nosotros digamos, es que yo también, Dios lo que quiere es que hagamos algo, no nos quedemos ahí en el ayayay. Todos estamos en este mismo barco. Nos toca a nosotros. Hay organizaciones de ayuda a la niñez que me conmueven el corazón. Están luchando con las uñas para sacar adelante sus proyectos. Y no podemos ser indiferentes. Conversaba con Susana, la directora de nuestro albergue acá, el Hogar Excelencia Familiar, y veíamos la forma en cómo apoyar, porque ellos también han sido golpeados. Y la tarea debe seguir. Hay niñez en riesgo. Hay niñez que necesita el apoyo. Y entonces, junto al eje de familia, analizábamos una campaña para recaudar fondos. Necesitamos voltear a ver qué está pasando, pero también ejercitar nuestra compasión. Si usted quiere apoyarlos en redes sociales, pronto tendremos más información para que usted participe también de este Hogar Excelencia Familiar y a nuestros hijos del corazón. Y es que alguien podría decir, pero es que hay que guardar de lo poquito que tenemos porque mañana no sabemos, se nos puede acabar. No hay que andar repartiendo. Permítame contarle algo con mucho respeto y temor. En esta pandemia, Cris y yo nos pusimos a hacer números y ver qué designábamos para las compras de comida. Habíamos sido golpeados también en nuestros ingresos y había que ser responsable en el presupuesto. En eso ella me cuenta de una familia que conoció, en donde se quedaron sin trabajo y tienen una bebé. Yo entiendo por dónde va, pero me hago el loco. Ella reafirma que debemos hacer algo. Entonces yo le digo, es que Cris, me da susto que quitemos de aquí y nos quedemos cortos. Ella entonces me demuestra una vez más lo sensible que es y me enseña que sí se puede hacer algo. Busca en la alacena, encuentra algunas cosas y me dice, y ahora tomemos del presupuesto esta parte. No estaba muy convencido, pero lo hicimos. Llevamos un diario a esta familia y fue muy emotivo, fue hermoso. Sin embargo, yo seguía de majadero con esa actitud de temor, de cómo voy a llegar a fin de mes, tengo a los chicos en casa, ¿qué vamos a hacer? A los días nos contacta un matrimonio amigo y nos dice, sabemos que están pasando esta crisis y queremos apoyarlos. Nos destinaron un dinero para poder comprar comida y terminar el mes. Una vez más, Dios me calla la boca y me recuerda que Él está en control de todo, no se le escapa nada. Y son momentos en los que recuerdo también lo que decía Jesús en Mateo 7:12. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que enseña la ley y los profetas. Las limitaciones de la vida no nos pueden detener para dar y expresar el amor de Dios. Somos sus instrumentos. Somos embajadores del reino de los cielos en esta tierra. Atendamos entonces la necesidad, ejercitemos la compasión y el tercero, comprometámonos. Hay que comprometerse
porque esto es un hilo conductor. Llegamos a un punto en donde tenemos que romper nuestras propias barreras. A Caín le ganó su odio porque no quiso enfrentar o hablar del problema. Él puso murallas. Y nosotros podemos estar también poniendo murallas y no nos estamos dando cuenta que podemos actuar a partir de lo que Dios quiere y de lo que tenemos a nuestra mano. Imagínense que Jesús describe a un samaritano ayudando a un judío. Los judíos veían con desprecio a los samaritanos. Ellos se habían mezclado con una raza idólatra, tenían diferencias en cuanto al concepto de su religión, habían diferencias muy marcadas en su política. Esto generaba un cortocircuito sin duda alguna, porque cuando Jesús expone esto, Él sabe la historia, sabe que no querían verse pero ni en pintura, pero lo hizo a propósito, porque quería desafiarnos a ayudar no solo a los que nos caen bien. Debemos comprometernos con este principio de vida, no con una religión, no con un partido político, no con un gremio, no con una posición económica. Dios quiere que nos comprometamos a hacer lo que Él nos llamó a hacer. El samaritano no tuvo problemas en montarlo y llevarlo a un lugar seguro. Hoy puede haber alguien que está necesitando ese lugar de refugio y nosotros no hemos hecho nada. Conocemos a alguien que requiere esa atención. Nos hemos hecho los despistados. Quizás en algún momento hemos ofrecido la ayuda, pero no la cumplimos. Hay que mantener nuestra palabra. Si decimos, cuenta conmigo, tiene que ser en serio, porque la otra persona está abriendo su corazón. Pero a veces actuamos a partir de impulsos. ¿Sabemos cómo están los miembros de nuestra familia? Porque podemos decir, ahí están, pero ¿qué sienten? ¿Qué están viviendo? ¿Cómo andan? Hay que esforzarnos por dar lo mejor, primeramente a los cercanos y también a nuestros vecinos. Este personaje dijo, si se requiere algo más, el samaritano al dueño del lugar, si se requiere algo más, cuando yo vuelva, lo pago. No dijo, ¿acaso me toca a mí? Necesitamos más hombres y mujeres que cumplan lo que prometen, porque eso demuestra la verdad y el amor. A esto se le suma la disciplina de la oración. Necesitamos estar conectados con Dios, de dejar de llevar nosotros las cosas a nuestra manera, de querer hacerlo por nuestras capacidades y de una vez y por todas decir, Dios, oriéntame, ayúdame, sáname, perdóname. Porque reconociendo eso nos va a permitir interceder y clamar a Dios para que su favor venga en medio de lo que acontece. Jesús termina la conversación en donde expuso la parábola del samaritano diciendo lo siguiente: anda entonces, haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Dios mostró su amor por la humanidad, pero seguimos viviendo a un ritmo acelerado, con afán, sin importar al otro. Detengámonos. Hay que vivir saludablemente en todas las áreas y eso es la convivencia también. No tenemos nada especial. Fuimos rescatados por Dios para llevar esperanza a otros. Quiere decir que somos de los mismos, ya sean las buenas, en las malas, aquí estamos todos, vamos hacia el mismo fin. Si hay bonanza, entonces preguntémonos, ¿quién necesita? Hay que ponerse en los zapatos del otro, y no solo en lo económico, no solo en cuestiones de dinero. Escuchar a otra persona en sus problemas, tomar el tiempo para recibir a alguien que lo necesita. Si en este momento hay limitaciones de acercamientos, existen los teléfonos, no sé si lo sabía. Existen los medios de comunicación ahora virtuales para tener reuniones en grupos. ¿Verdad que sí hay facilidades? Tomemos en serio esto. Extendamos la mano. Este mundo cada vez se pone más complejo
Y tenemos una sociedad que ya está convulsa. Debemos ser agentes de cambio, de paz. Dejar de hacer el más grande el problema, queriendo que la queja sea la que gobierne. Y busquemos apoyar, solidarizarnos con el que sufre. Hay que ser agradecidos con lo que tenemos, porque eso se va a multiplicar, no para engordarnos y llenarnos nosotros, sino para compartirlo. De eso se trata. Hay que dejar el lado egoísta y pensar en el bienestar común. Podemos llegar a acuerdos que demuestran que realmente nuestro interés es en cuidarnos, en brindar amor sin esperar recibir algo a cambio. Bien lo recordaba el apóstol Pablo en Gálatas 6:9. Y quisiera que cerráramos con esta promesa y la guardáramos en el corazón. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Oramos. Señor, en este momento quiero presentarme como uno más de los que representamos a esta naturaleza caída, pecadora, Señor, que viene ante ti tal y como estamos. Tú nos conoces más que nadie. Sabes nuestros conflictos, nuestras debilidades, quiénes somos. Pero es ahí en el reconocimiento de nuestra condición, Señor, donde sabemos que tú eres Dios, tú eres el que tienes el poder y la autoridad. Y a veces hemos querido actuar a partir de el egoísmo, la envidia, la rivalidad, el enojo, aún hasta con la tristeza. Pero es el momento, Dios, de hacer un alto y decir: aquí estamos. Cámbianos, moldéanos. Haznos, Señor, a tu imagen. Haznos como querés que estemos cada uno de nosotros. Porque en momentos como los que hoy vivimos, Señor, algunos pueden esconderse temerosos, otros pueden decir que son la salvación que necesita este país y el mundo entero. Pero aquí no se trata de lucirse, se trata de hacer lo que nos llamaste a hacer. Queremos voltear a ver al lado, Señor, y saber que hay gente especial, que hay gente que tú ya amaste también porque los creaste y los trajiste a este mundo. Algunos sufriendo, algunos pasándola mal. Y al final de cuentas, ¿qué podemos hacer? Si la maldad está en el mundo, ¿qué podemos hacer en medio del sufrimiento? Si no es abrir nuestra boca y decir: Señor, sálvanos, ayúdanos, rescátanos, sánanos, perdona nuestros errores, sana nuestra tierra, Señor. Imagino el dolor que sientes, Señor, al ver a un hijo tuyo con heridas, con dolor. Lo entiendo por mi condición de papá. Y sé que tú te dueles también, Señor. Sé que te dueles al ver a un hijo tuyo, a una hija tuya sufrir, maltratada por la adversidad, echando fuerzas de donde no hay. Pero es aquí, Señor, donde toma sentido el cuidado como hermanos. Yo quiero orar, Señor, por aquellos hombres y mujeres valientes que hemos dicho: aquí estamos, envíanos a nosotros. Y aquellos que están sufriendo y no sienten apoyo y respaldo, envíales tu abrazo por medio de una mano amiga, por medio de alguien que dice: yo estoy contigo. Y recuérdale, Señor, que no le has dejado. Tú cuidas de cómo visten las plantas, tú alimentas las aves del campo. Todo, Señor, ha sido creado por ti. Eso demuestra que tienes el poder y la autoridad para darnos también el sustento que necesitamos. Ayúdanos, suple nuestras necesidades y permítenos ser tu respuesta también a quien hoy lo necesita. Que no veamos a alguien en la calle como un estorbo. Es creación tuya que necesita encontrarse contigo. Queremos ser reflejo de tu luz, de tu verdad. Ayúdanos como iglesia
como familias. Que así sea, Señor, por favor, lo necesitamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, poco conmovido, pero esperando en Dios que este mensaje haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que podamos tomar acciones a partir de lo que Dios nos invita a hacer. Cuidemos a nuestra hermana, a nuestro hermano, a quien está al lado. Bendiciones. Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.